Mateo 22, 14. Dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Es la cita que les estoy dando ahorita y que he estado yo pensando mucho en esto. Y aquí habla dos condiciones, llamados y escogidos. Y te da ciertas características que tienen los unos y los otros. Y de entrada dice que los llamados son ¿qué? Muchos. Y los escogidos son pocos. ¿Sí? Entonces, no sé en qué grupo te encuentres tú, en el de los muchos o en el de los pocos. Pero el objetivo de esta cita y de esta palabra es que tú, si te encuentras en el de los muchos, pases al de los pocos. Es el objetivo de esta palabra. Porque dice, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y el propósito de esta lectura es, ¿dónde me encuentro yo ahorita? Y si ves el trasfondo de esto, te está incitando a que no te quedes en los muchos y trasládate a los pocos. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque para trasladarte a los pocos, ¿sí? Uno por lógica a veces piensa que a uno le queda muy grande el escalón que tienes que dar, el paquete. Pero resulta que la Biblia está llena de personajes que fueron escogidos por Dios, no escogidos, sino que se consideraban escogidos. Entonces, si tú te fijas en la historia de estos personajes, y son personas muy, que dices, algo tenían estos cuates que se consideraban escogidos, no se quedaron en el llamado, sino que se pasaron de los muchos a los pocos. Y por ejemplo, por citar algunos, mira, si citamos gente muy conocida en la palabra de Dios, te vas a encontrar con cada sorpresa. Por ejemplo, Moisés. El cuate, antes de pasar, de dar el brinco de llamado a escogido, el cuate vivía muy bien, pero cometió un error. Asesinó a una persona. Se convirtió en un asesino. Y si de Moisés nos pasamos al rey David, también estaba el cuate en su sala, en su trabajo, y de repente lo hacen rey, y siendo rey cometió muchos errores. El primero fue adúltero, cayó en adulterio, cuate. Y luego se convirtió en un asesino intelectual. Mandó matar a uno de sus colaboradores. Y si te fijas, después de David, si nos vamos a la parte nueva de la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con Saulo. Saulo o Pablo. Y nos vamos a encontrar con él y te vas a dar cuenta que pues también tenía sus cosas, el cuate. Perseguidor de la iglesia, cómplice de asesinatos. Y todos ellos tenían errores como los que tenemos tú y yo. Ahora, quiero pensar, digo, si hay alguno aquí, pues Dios ya lo perdonó y nosotros también lo perdonamos. Pero no creo que haya algún asesino aquí. Alguno que haya vivido en adulterio, pues ni levanten la mano, ¿no? ¿Verdad? Ni levanten la mano. Tampoco todos han tocado. Entonces, si nos medimos así, pues nadie lo haríamos. Pero estos cuates hicieron eso. Y lograron dejar eso y ser llamados, de ser llamados a pasar a ser escogidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues tengo remedio. Exactamente, que nosotros tenemos la posibilidad de dar ese
ese paso. Tenemos la posibilidad. O sea, no podemos poner como excusa, uy, hice algo bien malo, bien gacho, y eso no. No, porque ellos lo pasaron. Ellos lo pasaron. Y fíjate, estos 3 personajes que yo te estoy comentando, y hay muchos más, escribieron más de la mitad de la Biblia. Más de la mitad de la palabra de Dios. Si juntas a Moisés, los 5 primeros libros, David, Salomón, adoraba demonios. Vas a encontrarte, mira, otros 3 te voy a dar. Y con eso acabo la lista nomás para motivarte que podemos, que nosotros podemos. ¿Sí? Que no está tan jodido. Exactamente. Entonces, 3 más, y bien pesados los 4. Los 3 patriarcas. Abraham. Mentiroso el cuate. Negó a su esposa, no una vez, 2 veces. Y quién sabe cuántas más lo haría, porque pues más 2 están registradas ahí. Pero el cuate negó a su esposa. ¿Sí? Abraham. Y luego tenemos a Isaac. Si tú ves la historia de Isaac, uno de los patriarcas, te das cuenta cómo gobernaba su familia y era un despapalle. ¿Por qué? Porque tenía un hijo de los 2 hijos que tenía. Uno era su preferido. Y tú sabes lo que eso causa en tu casa cuando hay uno de los hijos preferidos. O si tú viviste eso, ya sea que haya sido de los preferidos o que no haya sido de los preferidos. O sea, es un desorden, ¿sí? Victorina, ¿a poco no? Ya sabes que Sam es el preferido. No si tú vives eso, no andas bien. No estás en un orden como debe de ser. ¿Sí? Y no conforme con eso, Isaac, no conforme con agarrar, tomar partido por uno de sus hijos, también dejó que su hija tomara partido por el otro hijo. Digo, su esposa, que su esposa tomara partido por el otro hijo, y los hijos eran enemigos. Pleitos, una tras otra. Ese es el otro de los patriarcas, Jacob. O sea, el cuate bien tranza, era bien trácala. Y aún así, son los patriarcas del pueblo de Israel. Entonces, algo tenían los cuates, ¿sí?, que pudieron dar ese paso al que tú y yo somos llamados a dar. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque algunos no lo hacemos por el pasado que traemos, otros no lo hacemos por la vida que llevamos, otros no lo hacemos por la angustia de qué va a pasar mañana, y nos atoramos de dar el paso. Entonces, ¿qué necesitamos para ser escogidos? ¿Qué hay no sé si lo habías meditado, pero qué podrías decir tú o qué podrías aportar como para decir, pues yo para ser escogido, yo creo que ocuparía hacer eso? O necesitaría, no sé, aporten algo. Pues tomar acción, decisión. Yo creo que tener una relación personal con Dios. ¿Alguien más? Dejar cosas que nos arrastran, nos atoran, nos frenan. ¿Alguien más? Échale. Ya ves una cadenita, como dice Víctor, la relación. Luego empiezas a dejar cosas que te están arrastrando y empiezas a crear cosas nuevas. Principalmente, por ejemplo, digo, por eso hablamos por la familia. Empezamos a sembrar en la familia. Mira, una de las cosas por las que Dios quiere que tú y yo no nos quedemos en el llamado, sino que demos el paso a ser escogidos, es porque en el llamado, fíjate las cosas que suceden. Y vamos a verlo en el libro de
Mateo, capítulo 7, del 21 al 23. Si alguien lo tiene ahí, le puede dar lectura con toda confianza. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Traías ganas de leer, ¿verdad? ¿Por qué? Era 7, 21 24. al 23. Pensé que el 27, perdón. Pero está bien. Está bien. Pero sí tiene que ver. Sí, tiene que ver. Está bien. Mira, estas personas eran llamadas. Eran de los llamados. Y hicieron cosas bien grandes. Profetizaron. Echaron fuera demonios. Fueron hacedores de milagros. Y al final, sí, les dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Que no tenían relación ellos. Se quedaron en el llamado. Hacían lo que los demás hacían, pero no tenían esa relación. No, y hacían más que los demás, porque los llamados son muchos. Destacaban entre los llamados, pero no dieron el paso a ser de los escogidos. A veces en el llamado tú puedes destacar bien aquí, puedes hacer muchas cosas. Estas cosas son palabras mayores. O sea, profetizar, sacar endemoniados, sanar gente endemoniada y hacer milagros son palabras mayores. Y no fueron palomeados al final. No pasaron la prueba. No pudieron dar el brinco de ser llamados a ser escogidos. Y cuando nosotros venimos a este tipo de reuniones, sí, escuchamos el llamado, por eso estamos aquí, pero no es el propósito principal. Ahora, ¿qué características tienen los escogidos, los que son pocos? Y yo les decía de David, les decía de Pablo y de todos esos personajes de Moisés. Uno a veces no da el paso a ser escogido porque uno dice, la voy a seguir regando. Y sí es cierto, a veces la seguimos regando. Entonces, ¿cuál fue la diferencia de ellos? La diferencia entre ellos y nosotros para no dar el paso. Es que ellos, a pesar de que la seguían regando, seguían pidiendo perdón y se arrepentían. Y nosotros a veces por vergüenza no sabemos cómo hacerlo. A veces por temor no sabemos cómo hacerlo. A veces por la angustia de que, ¿y si la niego mañana? ¿Y si la niego más adelante? Y no sabemos cómo hacerlo. Estos cuates sabían la vulnerabilidad en la que vivían y se aferraban a que la regué, pero sé el Dios que tengo y sé el Dios misericordioso al que yo estoy siguiendo. Y sé que me va a perdonar. No con eso nos va a dar libertad de que, pues la riego. No. Porque conforme vas leyendo la historia de estos hombres, llegaron al punto en que dijeron, estos son los elegidos. Y al final, ya no era tanto la regazón. Entonces, una de las características que tiene el que decide, porque eso es el único requisito que tenemos para ser de los elegidos. Lo mencionó Giovanni lo mencionó, Lick. Decisión. Era lo que los
lo que los diferenciaba de los demás. Decidieron ser de los escogidos. ¿Por qué? Porque el ser llamado es para todos. Y no todos acuden, pero sí muchos. ¿Sí? Pero el ser escogido no es por elección, no es porque Dios te elija a ti, es porque tú decides ser de los escogidos. Es decisión tuya. Es decisión tuya. Y está al alcance de una decisión de cada uno de nosotros. Y es personal. Las personas que leímos ahorita, de que profetizaban, ¿sí? sacaban demonios de las personas, eran hacedores de milagros, se conformaron con hacer eso apantallador, y que los demás lo vieran y órale, qué curada, mira este power que tiene. Pero en su persona, en su relación personal con Dios, en su intimidad, no estaban bien. Y por eso Dios les dijo, ¿saben qué? Nunca los conocí. Y les dijo, y apártense de mí. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, como alguien mencionó, con la relación que tenemos con Dios. Lo que tú mencionaste, o tú también, Víctor. La relación que tenemos con Dios es la que hace la diferencia. Ahora, ¿tu relación con Dios es genuina? ¿Es de neta? ¿Es de verdad? Porque si es de neta, por más que la riegues, ¿sí? Vas a entender que la relación que tienes con Dios te va a ir mejorando cada día. Porque esto, y volvemos al texto que dijimos desde el principio, esto no es nada más que vean los frutos en uno, sino que conforme vas prosperando, tu alma también sea prosperada. Y de ende tenga salud. Entonces, el ser escogido es una decisión que tomamos. ¿Qué sería lo contrario a no decidir? Te lo voy a contar así de esta manera, y a veces nos pasa a muchos de nosotros. Un día hubo una competencia mundial de natación en cierto lugar. Invitaron a todos los países. Hey, va a haber una competencia de natación. Y varios de los participantes acudieron y le dijeron, va a ser una prueba mundial, el que la pase va a ser reconocido mundialmente, va a representar a su país y pues se va a llevar un premio muy cuantioso y va a ser algo increíble, mas no sabían qué tipo de prueba era. Sabían que era algo de natación, pero no sabían qué tipo de prueba era. Que llegaron todos los convocados y a México el que fue de representante fue un cuate de allá de Acapulco, de esos que se aventan por la quebrada y buenísimos para nadar. Y llegó el cuate, ¿no?, a la competencia. Llegaron de todas partes, los mejores nadadores que había. Y el cuate llegó bien despistado, con chorecitos, chanclas, playerita, ¿no? Bien despistado el cuate, ¿no? Ahí. Y pues, órale, no sabían de qué se trataba la competencia. Cuando los reúnen a todos, les dicen, bueno, la competencia va a ser muy sencilla y nomás va a haber un ganador, no va a haber más. Pues, ¿cuál es? Ok, ¿ven esta alberca olímpica? El primero que la cruce, atraviese la alberca de orilla a orilla, ese va a ser el ganador. Lo único que tiene la alberca es que está llena de cocodrilos. Y el que se aviente aquí se ocupa de valor, se ocupa de destreza, y el que se aviente va a ser el ganador. Pues estaban anunciando todo aquello, y pues el acapulqueño bien despistador, viendo a las personas y todo. Y en eso estaban cuando de repente ven que el de Acapulco atraviesa la alberca todo lo que da. Pero en catiza, de orilla a orilla. Y sale a la otra orilla el cuate. El cuate todo excitado, así todo. ¿Qué onda? Dice. Y el vato lo empiezan a entrevistar. Oye, no manches, ¿cómo le hiciste? ¿Qué destreza la tuya, cuate? Eres el ganador, y mira. Y el vato estaba todo desollado. Hasta que pudo hablar, dice, yo nomás quiero saber quién me empujó, dice. El ser de los escogidos y de los elegidos, nadie te va a empujar.
Nadie te va a empujar. No vas a llegar y todo exhausto, todo excitado, ay, ¿qué onda? No, es una decisión tuya. Solito se avienta el agua. Exactamente, exactamente. El que es escogido es como un agente encubierto. Los demás no tienen por qué darse cuenta. Y cuando eres escogido no es para andarlo presumiendo. No se trata de eso. Ya vimos que los que eran llamados y que no pasaron a ser escogidos, ¿cómo les fue? Hicieron cosas bien grandes. Que pudiera decir, estos cuates traen la unción de Dios a todo lo que da y el power a todo lo que da. Pero no pasaron la prueba. No pasaron la prueba. Eso sí hubieran sido de los que a lo mejor los saltaban a la alberca llena de cocodrilos y no hubieran hasta ni salido, yo creo. Sí, claro. ¿Verdad? Pero es decisión de nosotros. Y el que es escogido, te digo, es como un agente encubierto. ¿Qué hace un agente encubierto? No se da a conocer. Hace lo que tiene que hacer. Exactamente, tiene su chamba, la hace y los demás ni cuenta se dan. No esperan aplauso. Exactamente, no esperan aplauso. Y qué bueno que aportaron esos comentarios, porque quiero terminar esta plática con un pasaje de una persona que se consideró escogida y que nosotros no estamos tan lejos de tomar una decisión para que nuestra vida cambie y cambie la vida de los que están a nuestro alrededor. Y ese se encuentra en Lucas, en el libro de Lucas. También la sabemos. Lucas 10, 25 al 27. Y me encanta esta parte porque habla de los llamados, pero también habla del escogido. Lucas 10, es del 30, perdón, es del versículo 30. ¿30 al cual? Respondiendo Jesús, Ajá. 30 al 37. ¿Quién quiere darle lectura? respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mira, aquí hay 2 personajes que tenían un llamado, pero no fueron movidos a misericordia, como el samaritano. Y uno es el sacerdote. Y se pasó, vio cómo estaba la situación. Y esas personas, el otro era el levita, esas personas, de ellas esperan que haga lo que hizo el samaritano. Según el perfil. Según el perfil. No le puedes Mas no lo hicieron. Las credenciales. Se quedaron en el llamado. Y no decidieron ser de los escogidos. Y el samaritano, según el perfil, ¿sí?, era el que menos te imaginabas que iba a ayudar a ese hombre. ¿De qué manera lo hizo? Desinteresadamente. Ni siquiera lo conocía. Aportó su tiempo, aportó su dinero y fue movido a misericordia. Y todavía le dice Jesús, ¿cuál de estos 3 crees que era el prójimo? No, pues el que fue movido a misericordia.
es tuya, Domingo. Cuando uno tiene el deseo de ser de los pocos escogidos, ¿sí? Vas a tener que hacer cosas de esta manera, desinteresadamente. Invertir en esto que estamos invirtiendo, pero invertir también con aquellos que son tus prójimos. El que es escogido va a entender, ¿sí?, que amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Cosa que nos cuesta, ¿eh? La verdad nos cuesta. No cualquiera llega a eso. Amar a tu prójimo como a ti mismo no es tan fácil, porque de entrada a veces ni nos amamos a nosotros mismos. Es que este Víctor es bien complicado. Entonces, ¿cómo puedes amar a alguien que es ajeno a ti? El escogido se siente amado. A pesar de que la regamos, dices, yo soy amado por Dios. Los demás que digan misa, pero mientras Dios me ame a mí, eso fue lo que lograron aquellos hombres. Entendieron lo que era el amor de Dios y se aferraron a eso. Sí, adelante. Fíjate, aquí ahorita que decía René esto, ¿no? De quiénes son los que... ¿Quiénes los escogidos son los que Dios conoce, ¿no? Y esta historia la está contando Dios. Dios conocía al samaritano, pero el samaritano hizo las cosas sin que nadie lo viera. La historia del samaritano la cuenta Dios porque Dios conoce al samaritano, porque el samaritano es de los escogidos. Ciertamente también conoce al levita y al sacerdote, ¿verdad? Pero los usa de mal ejemplo, como los que apártense de mí porque nunca los conocí. Nunca se parecieron a mí, nunca hicieron lo que yo haría, nunca trataron a los demás como yo los trataría. Eso es lo que está diciendo entre líneas cuando dice Jesús, apártense de mí, que nunca los conocí. Pero cuando habla de los que sí conoce, habla de este tipo de gente, como lo que bien está diciendo René, de la gente que tiene un corazón tal que se parece a él, que tiene un corazón tal que dice, hey, no me conformo con lo que ya sé de ti, quiero saber un poco más. No me conformo con orar un rato, sino que de alguna forma también abrir mi corazón y decirte, ¿sabes qué? Estoy inquieto por eso. Muestras interés. Así es. Tienes eso. Eso era lo que quería comentar. Sí. Voy a concluir esta plática con estos textos, mira. Los voy a leer y luego te doy la cita, ¿no? Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Ese es el escogido. Estos cuatro ni siquiera se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era para honrar a Dios. Por eso el escogido no anda presumiendo, no anda diciendo, ay, tú eres de los llamados y yo soy de los escogidos. No, aunque hay gente que se atreve a hacer eso, pero esos es a los que Dios les dice, nunca te conocí, cuate, mejor apártate de mí. Pero lo que me impresiona de esta cita es que a los que son llamados les dice la misma referencia. Hey, tuve hambre y no me dieron de comer. Al contrario, tuve sed y no me dieron de beber. Y lo mismo, las mismas palabras se las dice a los que
Son escogidos y a los que se quedaron en el llamado, o a los que ni siquiera pudieron tal vez al llamado. Les dice lo mismo y la respuesta es la misma. Le dice, los que no lo hicieron le dijeron, pues ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo? Como no lo hicieron con mis hijos, los más pequeñitos, pues conmigo no lo hicieron. Y los mandó a freír espárragos. Y no la armaron, no quedaron palomeados. ¿Y por qué el que es escogido no busca su gloria, sino la gloria de Dios? Y que el reino de Dios sea establecido, primeramente en tu vida y en los demás que te rodean, y a los que vas conociendo. Hey, he encontrado esto, ahí te va, muestras interés. La gente tiene que ver frutos en ti, de que lo que estás haciendo está produciendo algo. ¿Sabes qué pasa? Y me sucede muy seguido. Mi pecho no es bodega, ¿no? Yo siempre trato de transmitir, así estoy, funciona. La gente no lo cree. La gente cuando tú le dices, sé un buen hijo, ayuda al prójimo, trata de hacer las cosas bien, y porque a veces le digan, este vato tiene un chorro de suerte. Ay, a este güey le llega el dinero. Y digo, no, o sea, no hay secreto, está bien fácil la vida. La vida es ser trabajador, ser constante, ser honesto, ser un vato que te pongas, que le des, que le entres. O sea, no te friegues a nadie, ser justo más bien, justo. Y las cosas se dan. Pero la gente cuando se lo platica no lo cree, y dice, ay, es cierto, qué cabrón, por algo le cae la lana, ¿no? Sí. No, pero tú no te desvelas conmigo leyendo expedientes, tú no estás dejando en carretera en las madrugadas, tú no sabes las mangas que trae en mi cabeza y tú nomás ves el fruto, ¿no? El fruto, y dices, no, pero todo trae un picar piedra, pues, y no la creen cuando tú dices, pero a mí lo que me alimenta el alma es hacer obras que precisamente no andas pregonando, ¿no? Las haces nada más porque puedes, estás en condiciones y no tienes una poniendo anuncios publicitarios ni carteleras. ¿Sí? Y a veces es tan sencillo como ser un buen hijo nada más. No tienes ni siquiera que ser un buen hijo, punto. Y termino con esto, el escogido no le importan las críticas, no le va a hacer caso a las críticas, su pecho no es bodega. Y lo que no le va a convenir, no va a dejar que entre ahí. Porque el escogido es como el centro de a las críticas. Sobre él van a ir. Pero por eso esto es una relación con Dios. Y si estás bien con Dios, lo demás va a fluir porque va a fluir. Va a fluir y te va a hacer salir adelante. Te va a hacer salir adelante. Y como te decía yo ahorita, o sea, una de las cosas que tiene el que es escogido, sabe que lo que está haciendo, sí, es para que el reino de Dios sea establecido en su vida y para darle la honra y la gloria a quien la merece realmente. Entonces, cuando hacemos eso, nos va bien. A lo mejor no en abundancia como quisieras, a lo mejor no luego cuando tú quieres, pero tarde o temprano hay una recompensa para ti, como lo hubo para estas personas que estuvimos mencionando aquí en la palabra. Entonces, el ser escogido es una decisión y cada uno de nosotros sabe cuándo tomarla. Y si la tomaste algún día y ahorita la estás regando y dices, a lo mejor no me había dado cuenta que hay un perdón para mí, puedo empezar otra vez. Porque dice que sus maravillas son nuevas cada mañana. Y que cada mañana tú tienes la oportunidad. ¿Cómo te muestra Dios su fidelidad para contigo de que puedes volver a empezar? Despertando. Así. Despertando. Dándote el aliento de vida. Con eso dices, ya es una nueva oportunidad. Ya es un nuevo comenzar. Un día estábamos aquí en el grupo y se platicó, ¿no? Cómo buscar a Dios, ¿no? Y no, pues, ¿cuál es la metodología, no? Y se habló de una metodología, ¿te acuerdas? Y se insistió, no, es que tiene que haber una metodología. Pero realmente
aquí no hay una metodología. Aquí es como esta palabra que dice, busca primeramente el reino de Dios, relaciónate con Dios, y de veras, esto es en cascada, todo va hacia abajo, y exacto, en todo, en tus relaciones, en todo lo que tú hagas. Busca primeramente el reino de Dios, y ahí viene sabiduría, ahí viene prudencia, ahí viene la honra, ahí viene todo. Buscas esa relación. ¿Cómo? Así, tal cual. Te relacionas con Dios, te alimentas de su palabra, te pones a platicar tus cosas, te desahogas con Él. Esa es una relación con Dios, platicar con Él, y de ahí viene todo. ¿Cómo? No sé, pero así es. Busca primeramente el reino de Dios y todo baja en cascada y derramas esa bendición. A mí me gustaría invitarlos a orar, o sea, pedirle ahorita a Dios, hey, o sea, si me he desviado, perdona. Si he andado mal, quiero regresar al camino, quiero hacer las cosas bien, quiero ser de los escogidos, decido ser de los escogidos, decido querer tener una relación contigo. Bien es cierto lo que dices, con las relaciones interpersonales no hay reglas. A veces le caes bien a alguien, a veces no le caes bien a alguien, ¿verdad? O a veces la relación fluye bien bonito porque haces clic en muchas cosas. A veces empieza una relación un poquito difícil y después se torna una relación bien bonita, ¿verdad? A veces empieza una relación peleándote con alguien, ¿no? Tener una discusión, ¿verdad? A veces así llegamos con Dios, discutiendo con Él, ¿no? Enojados, pero después agarramos la onda y decimos, oye, qué relación tan bonita salió de eso, ¿no? Los más nobles dirían, pues yo nunca tuve eso, ¿verdad? Pero los que somos más rebeldones, pues siempre sí llegamos peleando y al final sacamos algo bueno de una relación, que de eso es lo que dice Víctor. Sacas lo bueno de la relación que tienes con Él. Y esas relaciones que terminan influenciando tu vida para mejorarla, para positivamente mejorarla, son las relaciones que valen la pena, como la relación que puedes tener con tu mujer, con tu familia, con personas sabias también, que hacen eso. Entonces, ¿qué les parece si utilizamos este conocimiento que nos acaba de compartir René, pues para que Dios nos tome en serio? Porque Dios se toma en serio lo que le decimos. No hay tal cosa como firmar un contrato con Dios y, mira, ahí está el contrato que tenemos a un abogado, ¿no? Si alguien niega el contrato, pues nomás es cuestión de sacarlo, ¿verdad? Pero con Dios no hay contratos, con Dios es tu palabra vale. Si tú le dices algo a Dios, vale. ¿Por qué? Porque a Dios no lo vas a engañar. Y después que estés enfrente de Él, te va a sacar el video. Y va a decir, no, lo dijiste, aunque sea en tu corazón lo dijiste. Y ahí va a estar. Entonces es un compromiso con Él. Entonces, ¿qué les parece si hacemos eso? Oro yo y ustedes repiten. Si sientes hacerlo, no es obligatorio, porque esto es algo, como dice René, es una decisión nada más. No es un compromiso con nosotros, es compromiso de tú y Dios nada más. ¿Vale? Señor Jesús, te doy muchas gracias, porque siempre has estado conmigo. Te pido perdón por mis errores. Decido el día de hoy ser de los escogidos. Renuncio a ser de los llamados y doy un paso hacia adelante. Perdona mis errores. Creo que tú eres Dios y que moriste por mí en la cruz. Te recibo en este día como mi personal Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.